Muy bien. Bueno, buenas tardes. Les diría que quien tenga la posibilidad de abrir la cámara lo haga, así nos estamos viendo. Y vamos a empezar. Gracias, Pamela, María Belén. Vamos a terminar de ver la unidad de medio ambiente, la unidad 5, que es un tema básico hoy en día en la carrera del derecho y en el ejercicio de la profesión. Luego, como es la última clase antes del parcial del día 7, vamos a ver si tienen dudas o cualquier otra cuestión respecto de los contenidos o de las formas. Así que estén con todos sus apuntes y la idea es que hoy la clase dure lo que deba durar hasta que ustedes, bueno, puedan irse sin dudas. Yo no he recibido dudas a través del campus, así que, bueno, en principio entiendo que va todo bien, pero eso uno nunca lo sabe. Así que ayer estuvieron con Luciano, recién me estuvo comentando que vieron principios ambientales y algunas otras cuestiones referidas a la recepción del derecho ambiental en el derecho interno, básicamente la Constitución Nacional y algunos instrumentos, o por lo menos un instrumento internacional, el Acuerdo de Escazú, que ya por otra parte habían visto con la profesora Devia, que es especialista en ese acuerdo, porque ha participado también en alguna de las negociaciones. Y la clase de la doctora Devia la tienen en el canal de YouTube. No sé si lo subieron también en la Facu, les había pedido que lo hagan, sino también en el canal de YouTube del centro, se los había mandado, les mandé el link durante la semana. Material para esta unidad, como para el resto del curso, lo pueden encontrar en mi página. Básicamente pueden hacer hincapié en una lectura sobre principios ambientales internacionales, y después hay otra lectura que habla de la evolución del derecho ambiental. A eso le pueden sumar, tienen 3 videos que les seleccioné y que están muy buenos, porque están bien completitos. Uno es del doctor Lorenzetti, es el ministro de la Corte Suprema, y el otro es de la otra titular de Recursos Naturales junto a la doctora Leila Devia, que es la profesora Silvia Nona, de la UBA. O sea, en esos 3 videos tienen también cuestiones básicas relativas al medio ambiente. Dicho esto, vamos a hacer una visión, si se quiere, internacional, es decir, vamos a ver el medio ambiente desde la perspectiva internacional, cómo surge la preocupación ambiental, cómo esa preocupación se traslada a las normas jurídicas o al campo del derecho. Eso, de alguna manera, genera instrumentos internacionales, y esos instrumentos internacionales finalmente son receptados internamente en la Constitución Nacional y en normas derivadas. Ya saben que las competencias están distribuidas, son competencias concurrentes entre nación y provincias. Por lo tanto, las provincias, más allá de las leyes marco, las normas marco que establece la nación, pueden legislar en relación con sus recursos naturales. Hasta esto que les dije, el material que pueden encontrar, lo que han visto ayer y lo que vamos a ver hoy, ¿hay alguna duda? ¿Algo que preguntar? Escucho, si lo hay. ¿No? Bueno, ahora comenzamos despacito. Igual lo estoy grabando y cuando se termina de subir en un rato, yo hoy sigo hasta la noche, se los subo a la plataforma, al campus. Bueno, a ver, empezamos recordando alguna cuestión. Las cuestiones ambientales o las cuestiones que tienen que ver con la contaminación, la degradación, la depredación del ambiente, son cuestiones siempre vinculadas al territorio del Estado. Y cuando hablamos del territorio del Estado, estamos haciendo mención de un concepto básico en las relaciones internacionales, en el derecho internacional, que es el de soberanía. En innumerables oportunidades entiendo que durante la materia, durante el resto de la vida, ustedes van a estar viendo que cuando se viola algún derecho, esperen que ahí alguien habló por el chat. Maya. Ok, no hay ningún problema, Maya, está bien, sí, a mí a veces me pasa eso, que no puedo prender la cámara. Tengo que dar la clase a oscuras. En las cuestiones relativas a derechos humanos, muchas veces habrán oído durante la materia, o ya les digo, lo van a oír durante el resto de sus vidas, que cuando hay algún tipo de violaciones, eventualmente graves, de derechos, no sé, una mujer que es lapidada, o una manifestación que es brutalmente reprimida, y hay heridos y hay muertos, o sistemas de gobierno que no solo no respetan, sino que violan de manera sistemática los derechos humanos, sistemas no democráticos, que son la mayoría en el mundo. La pregunta es,
¿Y qué hace la comunidad internacional? ¿Y por qué no se interviene? ¿Y por qué las Naciones Unidas o la OEA o cualquier institución internacional no interviene en esa cuestión? Y la respuesta es muy simple. La respuesta siempre es la misma, porque el Estado es soberano. Con eso estamos diciendo que no existe un poder de policía mundial que tenga la posibilidad de ingerir en cada uno de los territorios de los estados cuando estos no se conducen de acuerdo a lo que se espera de ellos. Entonces, el primer punto que es bueno remarcar es que las cuestiones ambientales están vinculadas al territorio. Y el territorio es una cuestión que desde el punto de vista jurídico se relaciona con uno de los elementos del Estado y básicamente hace a ese gran principio que conforma el orden internacional, que es el principio de soberanía estatal. Los Estados son quienes deciden lo que pasa dentro de su territorio, son los que crean las normas para regular a las personas que viven dentro del territorio. Esto de alguna manera nos podría conducir a una consecuencia que pareciera obvia, pero que no lo es, que es que la cuestión ambiental es una cuestión estatal. Es decir, cada Estado es libre de regular su normativa en función de lo que mejor le parece. Porque el medio ambiente, los recursos están dentro de su territorio y él tiene soberanía sobre el mismo. Esta cuestión que acabo de mencionar, bueno, no es así, no es así. Más allá que durante siglos fue entendida de esta manera. En realidad la preocupación ambiental nace hace pocos años, pocas décadas, 4 o 5 décadas, no más. Se estipula, o ya lo vamos a ver, el año 67, que es cuando ocurre un desastre, una catástrofe, el hundimiento de un petrolero que de alguna manera genera la muerte de numerosas especies e incomoda mucho a la opinión pública en Europa, y esto hace nacer una conciencia ambiental en Europa, pero bueno, estamos hablando del año 67, de hace 50 años. Y desde ese momento en adelante cambia la visión, la cuestión ambiental no pasa a estar referida a la voluntad de cada Estado, y empieza a hablarse de una idea global sobre el medio ambiente. Algo que hoy nos parecería algo básico, es decir, la cuestión ambiental es una cuestión global, nadie discutiría eso. Sin embargo, esa idea tiene poco tiempo en el planeta Tierra. Cuando hablamos de la normativa ambiental, las primeras convenciones, o sea, las primeras normas internacionales que de alguna manera intentan ocuparse de los recursos, o de la flora, o de la fauna, o de parte del medio ambiente, básicamente las hallamos hacia fines del siglo XIX. Son convenciones entre estados, son tratados bilaterales, es decir, no hay una conciencia global, recién lo acabamos de decir, son preocupaciones que tienen dos estados para poder proteger alguna especie. Y básicamente esa idea de protección tiene que ver con el beneficio económico, es decir, se protege a la especie para que la especie no desaparezca y pueda seguir rindiendo frutos económicos. No es la idea de la protección por la protección en sí. Entre esas convenciones temáticas, bueno, ahí tienen algunos ejemplos, hay convenciones sobre pesquería, sobre pájaros, sobre focas y sobre ríos y mares. El segundo paso, importante también, son los primeros tratados multilaterales. ¿Por qué es importante que en lugar de acuerdos entre dos estados que tienen intereses específicos, haya un tratado multilateral? Sino un tratado que incumba a muchos estados, que pueden ser de una región o pueden ser de todo el mundo. Los primeros tratados multilaterales fueron básicamente regionales, es decir, incumbían a una región en el mundo, y la idea de la región es la idea de la protección del ecosistema. Para empezar a hablar de tratados multilaterales globales, es decir, que lo firme tanto Argentina como Corea, como algún país europeo, bueno, va a tener que pasar mucho tiempo. En este segundo paso, entonces, tenemos la idea del tratado multilateral. ¿Y por qué es importante? Habíamos preguntado al principio. Bueno, básicamente porque cambia la finalidad del tratado. De esa finalidad económica se protege a la especie o se protege al recurso para que pueda seguir rindiendo frutos económicos, se pasa a una idea de conservación. Se lo protege para que siga existiendo, para que no se extinga. Y ahí tienen algunos ejemplos de estos tratados multilaterales. Conservación de especies salvajes, pero fíjense hasta el nombre de las convenciones. Conservación de especies salvajes de África
que son útiles al hombre, se las protege porque nos prestan alguna utilidad, y básicamente la utilidad también económica, ¿no? Pero bueno, prestan alguna utilidad al hombre. Si no hay una utilidad al ser humano, bueno, no van a ser objeto de protección estas especies. Lo mismo pasa con ese segundo ejemplo, la protección de pájaros que son útiles a la agricultura. Y así llegamos a lo que se entiende como el primer gran tratado multilateral, en donde ahí sí intervienen y ratifican ese tratado una cantidad importante de estados de todo el mundo, no ya regionales, que es la Convención para la Protección y Caza de las Ballenas, porque se las protege en determinadas épocas del año, estableciéndose vedas, y acá la idea es de la protección para la no depredación. Se protege para no depredar, y para que siga existiendo el recurso y pueda seguir siendo explotado. Es la misma idea la que estamos dando vuelta desde fin del siglo XX desde fin del siglo XIX, perdón, hasta el siglo XX. Esta convención de 1931 va a dar lugar a un caso interesantísimo hace poquitos años, hace menos de 10 años, en la Corte Internacional de Justicia, cuando, y al día de hoy lo sigue haciendo, Japón, que caza ballenas, que caza muchas ballenas de manera absolutamente sangrientas, porque bueno, porque dentro de su cultura está comer sopa de ballenas y comer carne de ballenas y utilizar el aceite de las ballenas. Japón es demandado por varios estados, parte de la convención esta de 1931, ya les digo, hace pocos años, en realidad el caso empieza a principios del siglo XXI, ¿no? pero se termina hace pocos años, y Japón trata de defenderse diciendo que las caza para estudiarlas científicamente, para conocer cuál es el máximo de captura permisible respecto de las ballenas, pero en realidad las caza para comerciarlas, las caza digo las caza porque lo sigue haciendo. El fallo termina en contra de Japón, la Corte Internacional de Justicia dicta una sentencia condenando a Japón por haber violado esta convención de 1931, y Japón durante 1 o 2 años cumple y luego vuelve a otorgar permisos a sus buques de bandera japonesa y empresas japonesas para que continúen con la caza. Esto es una circunstancia que se sigue produciendo al día de hoy. Bueno, y es uno de los puntos de conflicto con organizaciones ambientalistas internacionales que cada tanto difunden algún video de la forma en que son, bueno, ellos dicen asesinadas, son matadas las ballenas en diferentes mares del mundo, básicamente en el Pacífico. Perdón, hasta ahora. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Yo entiendo, soy consciente que estoy hablando rápido, pero hay muchos temas y quiero de alguna manera que puedan entrar todos para, eventualmente está grabado, después ustedes pueden poner, estoy hablando en 1,5 de WhatsApp, después lo tendrían que poner en 1, ¿para qué? Pero básicamente, si hay alguna duda o algo que no ha quedado claro, me van interrumpiendo, ¿está? No estén esperando que yo voy a hacer una pausa acá tanto, pero si alguien no entiende, o levanta la manito o directamente hable, porque yo no estoy mirándolos a todos. El tercer paso en esta evolución tiene que ver con la manera de solucionar conflictos. Hasta ahora teníamos 2 pasos que nacían de la cooperación entre estados. Los tratados bilaterales, los tratados multilaterales. Todo eso es cooperación entre estados. Pero ¿qué pasa cuando los estados entran en conflicto? ¿Cómo se solucionan los conflictos referidos a recursos naturales? Bueno, este tercer paso tiene que ver con los primeros conflictos que hoy llamaríamos ambientales. En ese tiempo no tenían ese nombre porque no existía ni siquiera la cuestión ambiental. Es decir, no existía el medio ambiente como cuestión, como problemática. Pero bueno, hoy sí los reconocemos porque son conflictos que tenían que ver con recursos naturales y la manera en que fueron resueltos. Este primer gran caso, es el primero que se hace mención en prácticamente todos los libros, tiene que ver con un conflicto entre Estados Unidos y el Reino Unido, y cómo se solucionaban las controversias entre estados en el siglo XIX y gran parte del XX. Los estados en conflicto, como no pueden solucionar a través de negociaciones directas esa controversia, recurren al arbitraje. Por eso tenemos el primer gran conflicto y su solución, el arbitraje de las focas del mar de Bering, 1893. ¿Qué pasaba acá? Bueno, lo que pasa siempre, lo mismo le pasa a Argentina, ¿no? Con sus recursos vivos marinos, países que vienen a pescar en
en el mar argentino, bueno, y lo depredan, y no hay posibilidad de control efectivo. Y aún cuando se pesque fuera de la zona económica exclusiva argentina, en el alta mar, donde se puede pescar porque es alta mar, la depredación en esa zona de alta mar contigua a la zona económica exclusiva hace que cardúmenes que viven durante parte del año en la zona económica exclusiva argentina y luego se trasladan fuera de ella, bueno, si son pescados ya nunca regresen y finalmente están depredando esa riqueza que en principio es argentina. Acá pasaba exactamente lo mismo. El Reino Unido cazaba focas que durante parte del año vivían en territorio que no era estadounidense. Por lo tanto, estrictamente Inglaterra y sus nacionales no estaban violentando, no estaban violando la soberanía de Estados Unidos porque no estaban cazando dentro del territorio estadounidense. Sin embargo, si estas focas vivían parte del año en territorio estadounidense y parte del año fuera, y cuando se iban fuera eran cazadas, indirectamente se estaba violando y cazando recursos naturales de Estados Unidos. Esto es lo que origina la controversia y se recurre al arbitraje. ¿Qué dice el árbitro? Fíjense, a los fines de la conservación de un recurso, los estados no poseen jurisdicción más allá de su territorio. Está diciendo algo básico, ¿no? Que el estado puede regular y puede controlar dentro de su territorio. Porque acá Estados Unidos decía, bueno, están cazando la foca afuera, no vuelven, les voy a imponer alguna sanción, pero no puede sancionar, o no podía. Hoy en día, en algunas cuestiones, sobre todo de violaciones de derechos humanos, sí se puede sancionar fuera, sucesos, hechos ocurridos fuera del territorio del Estado. Es la aplicación extraterritorial de la ley, pero eso se habla hoy. En 1893 no. El árbitro dice algo muy simple. El Estado tiene jurisdicción, o sea, controla, sanciona, dicta normativa y sanciona dentro de su territorio, no fuera. Pero, fíjense, el árbitro no le da la razón a Estados Unidos, dice, bueno, usted no puede sancionar a los ingleses porque los ingleses están cazando fuera del territorio estadounidense. Por lo tanto, Estados Unidos no puede sancionarlos. Pero el árbitro también entiende cuál es la cuestión. Entiende que el recurso se está depredando. Entonces dice, a los fines de la protección y la conservación del recurso, para que no desaparezca, porque si desaparece pierden todos, los estadounidenses y los ingleses, a los fines de la conservación, los estados tienen que pactar principios comunes, que pueden ser cuotas, qué cantidad de animales se pueden cazar por año, o tiempos en los que no se puede, se tienen que poner de acuerdo. ¿Por qué? Bueno, una cuestión básica, ¿no? Básica hoy. En ese momento era novedosa. El recurso es compartido. Si el recurso es compartido, tienen que ponerse de acuerdo para legislar y protegerlo en forma conjunta. Este es el gran principio de este primer arbitraje. Segundo gran conflicto. Me acuerdo que había una pregunta en las 20 que hay de multiple choice. Esto para los que asisten a clase, que hoy son poquititos. Vaya a saber por qué. El arbitraje de la trail smelter, o de la fundición trail. Es una fundición de hierro, estaba la traducción. Una fábrica que funde hierro, como Aluar, por ejemplo, en Argentina, y acá había otra cuestión interesante, ¿no? Fíjense que todas estas cuestiones involucran más de una jurisdicción, es un estado que perjudica a otro, son territorios que entran en conflicto. Y fíjense, la Trail Smelter, bueno, está ubicada, por supuesto, en el territorio de Canadá, pero emite ciertos gases que no conocen de fronteras. Por lo tanto, los gases pasan y contaminaban los cultivos, la tierra, el agua en Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos, bueno, demanda a Canadá. Entonces, bueno, si bien la fábrica está en territorio canadiense y está de manera lícita funcionando allí, las consecuencias, parte de las consecuencias de su funcionamiento, la emisión de gases, está contaminando mi territorio. Y esto me afecta en la salud de mis habitantes, me afecta en los recursos y me afecta
económicamente, porque también las tierras dejaban de poder ser utilizadas productivamente. Arbitraje de la Trail Smelter, uno de los más importantes de la historia de medio ambiente, cuyos principios aún hoy se continúan haciendo mención en cuestiones ambientales. Por ejemplo, el caso de las papeleras. ¿Recuerdan el caso de las papeleras de Uruguay y Argentina? Argentina demanda a Uruguay ante la Corte Internacional de Justicia porque no se pudieron poner de acuerdo los estados respecto de esas papeleras, que bueno, en principio eran varias, después terminó siendo una sola, que Uruguay había permitido que se establecieran en su territorio, bueno, y afectaban, según los dichos de los habitantes de Gualeguaychú y otra gente, la calidad de vida y los recursos en Argentina. Estuvo la frontera cortada, la mujer esta que fue condenada esta semana, creo, Piccolotti, era la abogada de los ambientalistas de Gualeguaychú. De ese rol de abogada de los ambientalistas pasó a ser secretaria de Medio Ambiente antes que fuera ministerio. Bueno, la semana pasada, bueno, por otras cuestiones fue condenada. Hizo, de alguna manera, ella y otra gente motivó que este caso, este conflicto, en lugar de solucionarse entre los estados o dentro del Mercosur, Argentina y Uruguay son estados fundantes del Mercosur, bueno, el conflicto escalara y llegara a la Corte Internacional de Justicia, donde, de manera previa, todos los entendidos en materia ambiental no auguraban ningún éxito para Argentina, ¿tá? Porque el daño ambiental, si bien, bueno, se estima, los ambientalistas estiman que el daño ambiental debe resarcirse aún cuando sea futuro, en derecho civil, ustedes lo van a ver en obligaciones, o lo han visto, y sobre todo en la Corte Internacional de Justicia, que es una corte muy conservadora, el daño, para ser indemnizado, tiene que haberse producido, y tiene que ser cierto, y tiene que ser presente. Y nada de esto sucedía porque el daño ambiental en general siempre es futuro. Se estima que se va a contaminar, bueno, por supuesto, entonces Argentina perdió esa demanda. Más allá de que, bueno, Uruguay fue condenado por no avisarle a Argentina lo que iba a hacer. Es decir, tendría que haberle avisado, tendría que haberle dado información, pero la demanda, el contenido básico de la demanda, bueno, fue perdido por Argentina, y por supuesto al día de hoy las papeleras, Argentina pedía que se fueran, que las sacaran, las papeleras siguen funcionando sin problema. ¿Qué dijo el fallo de la Trail Smelter? Bueno, bajo los principios del derecho internacional, ningún Estado tiene el derecho de usar o permitir que su territorio se use para causar perjuicio al territorio de otro, o a las propiedades o a las personas, cuando el caso tiene consecuencias serias y el daño es establecido de manera a través de una prueba clara y convincente. Básicamente, ¿qué? Bueno, imagínense ustedes en sus casas. La idea es la misma. Ustedes no pueden permitir que desde su propiedad se cause perjuicio a la propiedad del vecino. ¿Está? Es lo mismo. Esa es la idea, es una idea de actuar de buena fe. Y eso es lo que dijo el árbitro en la Trail Smelter. Ciertos conflictos, bueno, ya en la organización internacional actual con Naciones Unidas y con la Corte Internacional de Justicia, en 1949 la Corte Internacional de Justicia, que solamente define conflictos entre estados, no entre particulares, no entre otras instituciones, solo entre estados, reitera este principio de la Trail Smelter, que un estado no puede utilizar su territorio o permitir que sea usado para causar daño al territorio de otro, a las personas o a sus bienes. Y si lo hace, va a tener que indemnizar. Otro de los casos que se acostumbra mencionar, que también fue básico en este conflicto que les refería antes de las papeleras, que tiene que ver con el uso de aguas comunes, ¿no? Porque en los ríos, los lagos, por supuesto que los mares y también los océanos, bueno, las circunstancias geográficas hacen que muchas veces los estados compartan las aguas. Y muchas veces lo que hace un estado, aguas arriba, implica perjuicios para los estados que están aguas abajo. El hecho de construir una represa y almacenar agua implica que va a haber menos caudal de agua para los estados que están aguas abajo.
y esto implica que tal vez haya comunidades enteras que desaparezcan. Entonces acá hubo un problema precisamente en este lago que está entre Francia y España. Este arbitraje del lago Lanús sienta precisamente principios relativos a cómo deben actuar los estados que tienen aguas compartidas, que comparten cursos de agua. Y esos principios son utilizados prácticamente en todas las negociaciones. Bueno, ya sí, los estados que tienen aguas compartidas ya han solucionado sus problemas, ¿no? Pues, ya lo saben desde la definición del territorio, pero bueno, fueron usados en aquellos casos en donde aún persistían conflictos. Eso desde el punto de vista de los estados y sus relaciones de cooperación, tratados bilaterales o multilaterales, y de conflicto, arbitrajes. ¿Tá? Eso fue lo que vimos hasta ahora. ¿Y qué hay de las instituciones internacionales? ¿Qué organizaciones internacionales fueron aquellas creadas inicialmente para tratar cuestiones ambientales? Bueno, la primera, que fue la que más importó porque venía el antecedente de la bomba atómica de Estados Unidos, la carrera nuclear, y sobre todo los estados en esa carrera por desarrollar y tener su propia bomba atómica y otras nuevas, como la bomba de neutrones y otras que siguieron, en esa carrera armamentista comenzaban a hacer ensayos en diferentes partes del globo. Es decir, ensayaban tirar bombas atómicas en lugares donde, obviamente, en principio no estaban poblados, pero esto no quiere decir que no tuvieran ningún tipo de vida. Entonces, son famosos los ensayos nucleares de varios países europeos, el más que de alguna manera más recurrente había sido Francia en la década del 70, que probaba bombas atómicas en el Pacífico, destruyendo todos los hábitats y ecosistemas y las especies marinas. Pero claro, lo hacía en el mar. En principio parecía que no había problema. Pero por eso, la primera gran agencia fue la Agencia de Energía Atómica, que regula el uso para fines pacíficos solamente de la energía atómica. Luego vinieron otras, o surgieron otras, relativas a la... digo agencias porque las normas se fueron generando bastante después. Bueno, primero surgió la agencia en la institución y después las normas. Se trató la contaminación marina derivada de la contaminación de hidrocarburos, es decir, los barcos que limpian sus entinas, es decir, los motores, en el mar, y entonces derraman hidrocarburos, y esto hace que, si lo hacen de manera recurrente en un mismo lugar, en un mismo puerto, en una misma zona, bueno, las especies finalmente terminan desapareciendo, las especies marinas. Y las primeras convenciones, no vigentes hoy en día, porque fueron reemplazadas en la década del 80 por la actualmente vigente, pero los primeros intentos de generar convenciones, normas sobre el derecho del mar. Hasta lo que les mencioné antes. La idea de el gran acontecimiento, el gran hecho que de alguna manera hace surgir a una opinión pública indignada en Europa, y esta indignación mueve a que los gobiernos comiencen a reunirse y salga el primer gran tratado ambiental de la historia, que hoy es el primer paso de todo lo que hoy conocemos como tratados y normas sobre cambio climático, efecto invernadero, deforestación y otras cuestiones ambientales. ¿Qué es el desastre del Torrey Canyon? Torrey Canyon era un carguero, un petrolero, de una bandera de conveniencia. Las banderas de conveniencia son como, para que lo entiendan de manera simple, el que patenta el auto en alguna provincia que no cobra nada de patente y cobra 2 pesos, bueno, eso mismo hacen las empresas navieras muchas veces con sus buques, que los matriculan en determinados estados que o cobran poco o no son estrictos al momento de controlar los requisitos que tiene que tener un buque para salir a navegar. Esto es lo que se llama bandera de conveniencia, estados que no controlan y que de alguna manera generan esta posibilidad de registrar el buque en ese estado, a cambio básicamente, bueno, de un pago anual o semestral y punto, y ninguna otra molestia. El buque Torrey Canyon, y bueno, obviamente los buques que tienen banderas de conveniencia son riesgosos, son esos autos que andan sin luces y que en cualquier momento se quedan sin freno. El Torrey Canyon, bueno, era un buque de estas características y termina navegando en el Canal de la Mancha.
¿Por qué les digo el Canal de la Mancha? Y porque si hubiera naufragado en cualquier otro lugar del mundo, inhabitado, o que de alguna manera no hubiera causado tanto revuelo, bueno, hubiera sido un desastre más de los tantos que hubo. Pero el Canal de la Mancha, y fíjense el mes, marzo, mediados de marzo, hizo que durante todo el verano, ese verano, junio, julio, agosto, las, las, los europeos, que en el Canal de la Mancha, el norte de Francia, sur de Inglaterra, que iban a pasar su veraneo ahí, no solo no pudieran hacerlo, no pudieran veranear en las playas de Normandía, del norte de Francia y del sur de Inglaterra, sino que además vieran la llegada a la playa de miles de peces muertos y aves empetroladas. Esto hizo que fuera el gran tema durante todo ese verano europeo, primero francés, después inglés y después europeo, realmente, por las miles de especies que eh, habían muerto y la enorme contaminación de toda esa zona. Y los gobiernos europeos, a partir de la indignación del público, tuvieron que empezar a pensar en medidas para evitar futuros incidentes de este tipo. Esto es muy importante porque primero Europa y después Naciones Unidas llaman a la primera gran conferencia sobre el medio ambiente. Ahí les puse, bueno, ahí les puse qué hacía la gente, ¿no? Trataba de rescatar alguna especie, de poder limpiarla, sacarle el petróleo. Pero fíjense lo que decía ese diario de Manchester 11 días después de la tragedia. Dice que se va a usar napalm para limpiar limpiar el fuego que puede derivar del petróleo. El napalm, si lo quieren ver ustedes después, es un producto que se usó, químico, que se usó en Vietnam. Es el llamado agente naranja, que Estados Unidos tiraba desde aviones a la población y para expulsarlos del lugar donde estaban, porque creían que eran que esa población civil ayudaba a los enemigos procomunistas, y estos químicos causaron desastres en la población, ¿no? Porque queman la piel, queman a la gente. Pero bueno, en ese momento todavía no se sabía, o se sabía, no lo sabía el gran público, la sociedad civil, y al desastre del Torrey Canyon le unieron la posibilidad de usar este químico que iba a empeorar las cosas, no a solucionarlas. El desastre del Torrey Canyon lleva a la primera gran, enorme convención. En realidad, no es, los instrumentos internacionales tienen dos grandes formas, ustedes ya lo conocen de sobra: los tratados y las declaraciones, principios, guías o como lo quieran llamar. Pero en realidad la gran diferencia es que los tratados son vinculantes, obligan a los estados, y los segundos no. Se llamen como se llaman: recomendaciones, principios, declaraciones, bla, bla, bla. No son vinculantes. Eso como gran, enorme distinción. Estocolmo de 1972 es el primer gran instrumento internacional, básicamente europeo, pero hubo participación de otros estados, que se interesa en la historia de la humanidad por el medio ambiente. Acá se sientan ciertos principios, que son principios que se tienen hasta el día de hoy, ¿no? Principios de legislación, principios de actuación ambiental, que incluso varios de ellos han sido recogidos en el artículo 41 de la Constitución Nacional. Y a los 20 años de Estocolmo se reúne, porque el mundo seguía preocupado, se reúne no ya Europa con algunos países del resto del mundo, sino que se reúne realmente todos los países del mundo. Fue la convención que, después de la Convención de Derechos del Niño, más países tuvo participando y aprobando. Y a los 20 años, fíjense las fechas, 1972, a los 20 años, para conmemorar Estocolmo 72, los países se reúnen en Río de Janeiro de 1992, que fue la enorme cumbre de la Tierra, la cumbre de la Tierra sobre ambiente y desarrollo. Son importantes los nombres. Estocolmo fue una cumbre sobre ambiente. Y la cumbre de Río, 20 años después, es una cumbre sobre ambiente y desarrollo. ¿Cuál es la diferencia? En Estocolmo participaron básicamente, fue motivada por estados europeos. Y los estados europeos en ese momento se problematizaron por el cuidado del ambiente humano. 20 años después,
además de los estados desarrollados, los estados europeos, Canadá, Australia, Estados Unidos, participaron el resto del mundo. Y el resto del mundo son países pobres, como Argentina, o no desarrollados, como otros, en vías de desarrollo, como dice Naciones Unidas. Esos países, nuestros países, si bien están preocupados por el ambiente, tienen otra necesidad, tal vez primera, que es la necesidad de desarrollo de sus poblaciones, de bajar los índices de pobreza y de indigencia. Por lo tanto, fíjense que la cumbre de Río de 1992 se llamó Cumbre sobre Ambiente y Desarrollo, en la idea de que nadie puede pretender cuidar el ambiente si no tiene un mínimo nivel de supervivencia. ¿Entienden eso? Es muy básico. Es como reclamarle a una persona, no sé, que vive en el monte, que no queme leña o que no tale el único árbol que tiene para calentarse o para cocinar o para poder sobrevivir, porque es malo talar árboles y le hace mal al ambiente. Su primera preocupación es la supervivencia de él, de su familia, de quien fuera. Y luego sí podrá dedicarse a cuidar al ambiente. Entonces, esa idea de que el desarrollo económico, de alguna manera, va de la mano del cuidado del medio ambiente. No es un enemigo del medio ambiente. Debe ser entendido como dos etapas de un mismo objetivo. Por eso, Río, además de contener principios guía para el cuidado del ambiente, introduce el concepto que se había desarrollado en la década del 80, básicamente en 1985-86, el gran concepto de esa unión entre ambiente y economía, que es el concepto de desarrollo sostenible, que está por supuesto incorporado en la Constitución Nacional Argentina y en muchísimos instrumentos internacionales. Y fíjense que hoy en día la idea de sostenibilidad trasciende el medio ambiente. Cualquier político que ustedes escuchen habla hoy que, y también, bueno, otras personalidades sociales, no solo los políticos, que cualquier acción debe ser sustentable en el tiempo. La idea de la sustentabilidad o sostenibilidad, hay una leve diferencia, la pueden encontrar en alguno de los apuntes, no vamos a hacer hincapié en la diferencia, vamos a usarlo como sinónimo. La idea de que cualquier acción, cualquier trabajo, debe ser sostenible en el tiempo, es decir, debe ser capaz de perdurar. Luego de Río, hay otras cumbres, en general cada 10 años, fíjense, la de 2002, que no tuvo mayor relevancia porque no logró prácticamente ningún objetivo, la de Johannesburgo, y a los 20 años de Río y a los 40 años de 1972 de Estocolmo, se realiza la cumbre Río 2012 más 20, que ahí es donde comienza a abordarse las convenciones temáticas sobre problemas temáticos, la desertificación, la deforestación, el cambio climático, del cual hoy tanto se habla, los gases de efecto invernadero. Entonces, se van gestando convenciones separadas para cada una de las problemáticas ambientales que se conocían desde antes, pero que, bueno, se van asumiendo. Fíjense el resultado normativo, ¿no?, de Estocolmo 72. Hubo presentes 114 estados. Hoy en día ustedes saben que hay 193 estados miembros de Naciones Unidas. Cuando hay olimpiadas o hay mundiales de fútbol, a veces encontramos hasta 210 o 15 estados. Porque algunos estados, como el Reino Unido, bueno, van las federaciones que lo componen, con Gales, Irlanda, Escocia, Inglaterra, etc. Y así pasa con otros. Pero la mitad del mundo, podríamos decir, un poquito más de la mitad del mundo, no más. También participaron organizaciones, organismos internacionales y también observadores no gubernamentales. Esto es importantísimo porque hoy en día, si preguntamos quién defiende el ambiente, bueno, algunos dirán los estados. Entonces, bueno, los estados más que defenderlo, muchas veces no se interesan demasiado. ¿Quién realmente defiende el ambiente? Bueno, igual que con los derechos humanos, las ONG, las organizaciones no gubernamentales. Esas son el activismo ambiental. Si no, vean a Greta Thunberg.
y a todos los jóvenes que con poquísimos recursos logran enormes cosas. Entonces, el verdadero activismo ambiental, el activismo digital, es hoy el que se preocupa y fuerza muchas veces a los gobiernos a adoptar posiciones. En Estocolmo apenas hubo poquitos observadores no gubernamentales. El gran boom de las organizaciones no gubernamentales como verdaderos actores internacionales se produce en Río. En Río, históricamente, se produce a la par de Río 92 y de los estados que eran parte en esa cumbre, se produce la primera gran contracumbre de la historia. Contracumbre. Todas las organizaciones civiles que desconfían de los estados, que viven denunciando el accionar de los estados, se reunieron en una cumbre paralela. 3 años después iba a ser en Mar del Plata, precisamente. No sé si recuerdan, bueno, recuerdan por historia, si la mayoría tiene 20 años no lo vivió, pero recuerdan porque han leído, porque alguien les contó que bueno, la cumbre panamericana que hubo en Mar del Plata generó una enorme, que vino Hugo Chávez en ese momento, y vino el presidente Bush, y estuvieron acá en Mar del Plata sacándose una foto con los lobos marinos, y motivó una enorme contracumbre que, bueno, que ocasionó un lío terrible en toda la ciudad. Entonces, esa idea de y desde ahí en adelante, desde el 92 en adelante, siempre hay contracumbres, sobre todo ambientales, siempre que se reúnen los líderes políticos, se reúnen ONGs para de alguna manera denunciar todo lo que no hacen los estados y los líderes políticos. En Estocolmo, resultado, hubo acuerdos institucionales sobre cómo financiar ciertas cuestiones de prevención del daño ambiental, una declaración de principios, que era lo que yo les había mencionado como realmente relevante, porque esos principios son los que hoy ustedes estudian como principios ambientales. Estudian, ojo, uno habla de principios y dice, bueno, los principios no son normas, no son obligatorios, no me sirven de mucho, es para estudiar de memoria. Hoy en día los están estudiando, eventualmente de memoria, ojalá que no. Pero esos principios van a ser básicos, la mayoría de ellos, porque se siguen aplicando, son muy importantes, y van a ser básicos el día de mañana en cualquier caso ambiental que tengan en el ejercicio de la profesión. Obviamente, si se dedican a la cuestión ambiental, mucho más. Y un plan de acción, que ya está, obviamente, perimido porque tenía un tiempo. Fíjense algunos de los principios. La idea de la cooperación internacional. En cualquier cuestión ambiental, los estados, fíjense, todo lo contrario a lo que dijimos al comienzo, que dijimos que el territorio, el medio ambiente está en el territorio pertenece al Estado que es soberano, el Estado decide lo que se hace en su territorio. Bueno, Estocolmo 72, todo lo contrario, es la gran evolución. Toda cuestión ambiental debe ser resuelta a partir de la cooperación internacional, sea para controlar, sea para prevenir daños, sea para reducir la contaminación o la degradación del ambiente, para prevenir cualquier efecto. Siempre los estados que son parte en la cuestión, regionalmente, porque comparten el recurso, porque están en la misma situación geográfica, ellos deben negociar de buena fe y hallar soluciones conjuntas. Básico. Antes de ir a cualquier decisor, sea un árbitro, sea un órgano judicial internacional, tienen que haber demostrado que intentaron negociar de buena fe y no pudieron resolver la cuestión. Otro de los principios, el 21. El Estado es responsable. Esto es la Trail Smelter. ¿tá? Esto es el arbitraje de la Fundición Trail. Pero en ese momento era una decisión de avanzada del árbitro. Hoy en día es primer grado del colegio. Todo Estado es responsable de cualquier contaminación que surja de su territorio, sea producida por el mismo Estado o por terceros. Lo mismo que la responsabilidad por violación de derechos humanos. El Estado siempre responde. Por acción, porque los funcionarios lo hacen, o por omisión, porque lo hizo un tercero y el Estado no previno o no castigó. Es la piedra de toque, Estocolmo, esta cumbre de Estocolmo 72 es la piedra de toque del nacimiento del derecho ambiental internacional o derecho internacional ambiental, de las normas internacionales sobre el medio ambiente. Sin embargo, como ven ahí,
hubo un rechazo en ese momento de la responsabilidad objetiva. ¿Están cursando? ¿Quién está cursando obligaciones? En general todos. ¿Quiénes? A ver, un valiente que me diga qué es la responsabilidad objetiva, o no, nos diga. Abigail. Abigail, ¿estás ahí? Cindy, Drake. Buenas tardes, profe. No, no estoy cursando obligaciones. Si no sabes qué es la responsabilidad objetiva, pues la podés haber cursado. Abigail, ¿estabas por ahí? Federico, Chávez. Cualquiera, no me hagan llamar. A ver, aquí alguien contestó. Abigail, perdón, Abigail, no puede poner el micrófono. Mira, ya sabe, no está. Bueno, alguna vez la va a cursar. Sí, ¿quién está hablando? Pamela. Pamela, adelante. Es aquella que se produce sin poner el foco en la culpa de la persona. Exacto, digamos. la responsabilidad sin culpa, la responsabilidad objetiva. ¿Tá? Tiene varias versiones. La teoría del riesgo creado es la más relevante de todas ellas, que nos dice que quien introduce un riesgo en la sociedad y se beneficia económicamente por esa actividad o por ese artefacto, por esa maquinaria que introduce, tiene que hacerse cargo de los daños que esa maquinaria o esa actividad creen. Y eventualmente no es necesario probar ningún otro factor de atribución más que la relación entre la actividad y la persona. No hay que probar culpa en el sentido amplio, es decir, ni dolo ni culpa en el sentido estricto. Si bien se rechaza esa idea de responsabilidad objetiva para el daño ambiental, y se pide en ese Estocolmo 72 la presencia de culpa o de dolo, impericia, imprudencia, negligencia, culpa, o dolo, intención de dañar, intención de contaminar en este caso, se comienzan a fijar ciertos estándares y se dice que son los estados los que tienen que fijar los estándares de responsabilidad. Y se establece, bueno, un plan de acción que, bueno, para ese momento era algo novedoso. Hoy en día hablar de educación ambiental o de información ambiental o que existen relaciones entre desarrollo y medio ambiente parece algo fuera de foco, es algo viejo, ¿sí? No es ninguna novedad. Pero en ese momento sí lo era. Bueno, esto no es demasiado interesante, son otras actividades internacionales que fueron teniendo lugar en la década del 70, del 80, del 90. Hasta en 1992, esto es importante, se redacta, esto es no vinculante, ¿no? Pero como declaración de principios para las futuras legislaciones que van a ocurrir en los años siguientes, y que la mayoría son incorporadas después en las constituciones de toda América, ¿no? Entre ellas la Argentina. La Carta de la Naturaleza resume esas nuevas ideas relativas a la relación entre hombre y ambiente. Y básicamente hay un cambio de visión en las relaciones normativas que dejan de considerar al hombre como centro de todas las cosas. Fíjense, cuando se hablaba en el Renacimiento, el tránsito de la Edad Media al Renacimiento, se decía que el hombre era colocado en el centro de las preocupaciones. Se sacaba a Dios de las preocupaciones y a la vida eterna y otras cuestiones, y se ponía al hombre. Es decir, se legislaba para el hombre, para la persona. La idea del primer liberalismo económico. Bueno, llegados al fin del siglo XX, siglo XXI, estamos diciendo otra cosa. Sacamos al hombre como centro de las preocupaciones, al hombre entendido como hombre y mujer, ¿no? Entendido como centro de las preocupaciones, y comenzamos a ver esta relación con el medio ambiente que se tiene desde el punto de vista de la ecología. El hombre es un elemento más dentro de los sistemas, pero no el más importante. Esa es la gran idea. Y
lo que hablábamos antes también, en la década del 80 surge la idea del desarrollo sostenible a partir de este informe que es generado por una comisión de Naciones Unidas, liderada por la ex ministro noruega Harlem Brundtland, por eso se llama el informe Brundtland, de 1987, que es la que por primera vez define, y a instancias de ella, lo que se entiende como desarrollo sostenible. Y la idea de que economía y cuidado ambiental no son enemigos. No hay que ser pobre y morirse de hambre para cuidar el ambiente. Se pueden lograr, en esta idea, de esta teoría del desarrollo sostenible, ambas cosas. Se puede tener un desarrollo, obviamente no ese desarrollo del capitalismo a ultranza, en donde cualquier cosa es relegada en función del interés económico, eso no. Se puede tener un desarrollo para escapar de la pobreza y para tener vida digna, y al mismo tiempo cuidar el ambiente. Y esa es la definición que tiene nuestro artículo 41, segundo o tercer renglón de la Constitución Nacional. Esto también da lugar a otras cuestiones como la responsabilidad intergeneracional. ¿Qué dejamos a nuestros hijos o a las generaciones que todavía no han existido? 1992, fíjense, la estructura es prácticamente igual de Estocolmo. Hay una declaración, hay principios, hay una agenda y hay algunas cuestiones particulares que tienen que ver ya con la normativa temática. Ya se empiezan a identificar temas concretos, ¿sí? Como el manejo ambiental y la conservación de bosques en Río. Fíjense, de 100 y pico de estados, menos de 120, ya habíamos pasado a 176 estados, que eran prácticamente los que existían como miembros de Naciones Unidas. Y hay miles, ahí lo que les dije antes, contracumbre, miles de organizaciones no gubernamentales que defienden el ambiente. Además de lo anterior, se concretan dos tratados, obviamente multilaterales, que quedan abiertos a ratificación, que son los dos que están viendo. La Convención de ONU sobre Cambio Climático va a tener numerosas modificaciones, enmiendas, y hasta el día de hoy se siguen discutiendo ciertos conceptos técnicos, no ya jurídicos, en relación a la idea de las responsabilidades diferenciadas, que es otro de los grandes principios ambientales. Si yo, prácticamente, yo Estado, o yo sociedad, no contribuí al daño de igual forma que otros, que contribuyeron mucho más, produjeron mucho más daño en el pasado, contaminaron más, ¿por qué voy a tener que responder de igual manera? Entonces la idea de la responsabilidad diferenciada es que quien mayormente haya contaminado, bueno, hoy en día está más obligado. Quien más emite, el Estado que más emite, es aquel Estado que más debe dejar de emitir. Esta es la idea de las responsabilidades diferenciadas. Y en el cambio climático esto está muy presente porque hay una lista de estados en función de su mayor o menor o inexistente o nulo desarrollo, y en función de ese grado de desarrollo es el grado de contaminación que el Estado produce. Y en función de ese grado de contaminación es lo que puede hacer y no hacer el Estado. No es lo mismo un ciudadano o habitante norteamericano que produce por año más de 65 kilos de basura que un habitante de un país pobre de África que no llega al medio kilo de basura por año, solamente para que tengan una idea. Bueno, lo de los principios los vamos a saltear, o vamos a ir rápido, porque me dijo Luciano que los habían visto ayer. Si hay alguno que, bueno, principios hay muchos, no sé cuáles efectivamente dio Luciano, cuáles están acá, pero bueno, hay muchos, acá mencionamos algunos. Si algunos lo quieren repasar, me dicen. El del enfoque, en lugar de la persona, el medio ambiente, como foco de preocupaciones, lo acabamos de explicar. La idea de que los estados tienen un derecho al desarrollo y que la obligación de cuidar el ambiente no tiene que verse como un impedimento para desarrollarse, y que en función de eso pueden perseguir políticas económicas que en algún grado contaminen. Eso es relevante. La idea de que la protección ambiental es parte del proceso de desarrollo. No hay que no producir, hay que producir, pero de manera limpia.
y para producir de manera limpia se precisa tecnología. Los estados pobres no tienen tecnología, entonces tiene que haber una transferencia de tecnología pactada en términos diferentes de los económicos o meramente capitalistas, que tiene que haber una transmisión de tecnología subsidiada o de alguna manera hecha asequible, es decir, que sea posible de alcanzar para los estados pobres del mundo. La idea de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, es decir, todos los estados son responsables, pero no en igual grado. Como si hubiera un accidente, hay un médico y hay un estudiante de enfermería y hay uno que, no sé, que es abogado, los tres tienen obligación de asistir a la persona. Pero, si no lo hacen, su responsabilidad va a ser diferenciada, porque el que más obligación tiene es el médico, luego el estudiante y por último, nosotros. Fíjense, de alguna manera, ustedes conocen un instrumento, tal vez conozcan otros, pero bueno, el acuerdo de Escazú ya lo vieron. Entonces, fíjense, ¿para qué sirve el acuerdo de Escazú? Básicamente dos cosas, transparencia en la información y protección de los que defienden el medio ambiente, como alguno de estos principios, bueno, de alguna manera lleva a concretar normas específicas, como el acuerdo de Escazú, que tiene que ver con esto, ¿no? Legislar de manera efectiva. Principio precautorio. No sé si la acción que yo voy a emprender va a contaminar. ¿Qué hago? ¿Procedo o no? ¿Qué hago? Si tengo que atenerme al principio precautorio. Sandra, ¿qué hago? Voy a construir un edificio para que haya una facultad de derecho en el centro de Mar del Plata. Yo no sé si eso va a perjudicar al ambiente, con la contaminación de motos, de coches, de gente, de basura que se genere, yo no lo sé. ¿Qué hago? ¿Empiezo a acabar o no? Cintia. Dana eras de San Luis, ¿no? ¿O me equivoco completamente? Sí, sí, Mirá cómo me acuerdo. Bien, ¿qué hago, sí, Dana? no pude rendir, me dio COVID. No, sí, claro, pues te habías perdido, me extrañó, pero Sí, bueno. sí, Bueno, pero estás bien ahora. sí, sí, estoy bien, estoy bien. Bueno, Ya fue bueno, hace mucho. está bien, sí. ¿Y qué hago? Sí, te hago un estudio para ver si, un estudio del impacto que Perfecto. va a generar. Yo, por supuesto, que no puedo emprender ninguna acción y tengo que hacer otro de los grandes principios ambientales, una evaluación de impacto ambiental. Previa, no posterior o dibujada. Tiene que ser una evaluación controlada por el Estado. Y en general, para acciones que son muy relevantes para el medio ambiente, que pueden causar una gran contaminación o depredación de recursos, lo que es necesario también es un monitoreo constante, otro de los grandes principios ambientales. No solo la evaluación previa que me permite empezar la obra o empezar la actividad. Además, un monitoreo constante, es decir, un control constante que me va a hacer cambiar la forma en que tengo que desarrollar la actividad o en la que estoy desarrollando, si veo que estoy contaminando. Aun cuando esa evaluación me hubiera dado OK al principio, si luego cuando empiezo con la actividad se está produciendo un efecto no deseado, debo, a través de ese monitoreo constante, asumirlo, repararlo y dejar de producir el daño. Principio contaminador-pagador. ¿Quién se tiene que hacer cargo de la reparación del daño? El que lo produce. Simple. Nicolás, Amado, ¿estás ahí? Nicolás. Hace cargo el que causó el daño. Uy, a Nicolás no le andan... Bueno, no importa, Nicolás. Segundo, no, pero quiero hacer una pregunta para que lo entiendan. Para que lo entiendan perfecto. Sí, es fácil visto así, pero muchas veces no lo asumimos como tal. Segundo, ¿estás por ahí? Segundo, Fadón. Con María Belén Álvarez.
No, Sí, María Belén. María Belén, ¿tomás alguna gaseosa? depende. No, ¿sí o no? ¿Sí o no? Vendría Sí, bien que dijeras que sí, para... sí. Fíjense, ¿qué hacen con la gaseosa? Está bien, puede haber alguna persona que la lave y la vuelva a usar y todo eso, pero ¿qué hace la gente con cualquier gaseosa que viene en una linda botellita de plástico? ¿Qué hace? La desecho. La desecha, exacto. Bien. ¿Quién gana con la gaseosa? ¿Quién gana económicamente? La empresa. Eso es obvio. La empresa. Sí. Y bueno, y no económicamente, pero en cuanto a la satisfacción que le produce el que se toma la coca o la mirinda o qué sé yo, como se llama. ¿Está bien? ¿Y quién paga por la disposición final de ese elemento y de miles de esos elementos? De todos los miles de latitas de cerveza. ¿Quién paga por la disposición final? Todos, todos El ambiente. nosotros, la sociedad, todos. No paga la empresa que se beneficia con las ventas y no paga el usuario que se beneficia con el placer que le produce tomarlo. ¿Entienden eso? ¿Qué hacen otros estados? Bueno, imponen una pequeña tarifa o lo que fuera a la empresa que puede o no trasladar al precio del producto, eso será otro tema, pero la que se tiene que hacer cargo de la disposición final es la empresa que desarrolla esa actividad económica. Y así con muchas cosas que nosotros damos por hecho que, bueno, está bien, es el municipio el que, bueno, pero el municipio es el que lo hace a través de los impuestos. La sociedad paga. Entonces, principio contaminador pagador. Eso es una aplicación. Por supuesto que si hay una empresa que desecha, no sé, productos líquidos o efluentes de cualquier tipo, bueno, como las pesqueras en el puerto, ¿no? Que tuvieron denuncias y condenas y otras cuestiones, y las tiran a una cloaca común o a los efluentes pluviales, bueno, ahí con más razón, eso es muy evidente. Pero hay otras circunstancias en donde, bueno, la situación no es tan evidente, y de todas formas, quien contamina debe hacerse cargo de los costos. Hoy establece finalmente la Agenda 21. Hoy se habla de la Agenda Global 2030 de Naciones Unidas, que establece, bueno, prácticamente los mismos principios, pero que han sido reformulados para llegar al 2030. No, esto no, porque ya es demasiado. Es la aplicación de los principios la aplicación de los principios a la Antártida, que es un territorio internacionalizado. Dejo de compartir. Preguntas que tengan sobre medio ambiente, sobre la unidad 5 o sobre cualquier otra cuestión. Así ya están listos para el parcial. Listas y listos. ¿No? Fíjense. Les digo que con independencia, nosotros ahora cerramos y tienen el parcial el día 7. Los 3 próximos lunes, para quien le interese, creo que dan certificado aparte, eso yo no lo tengo seguro, pero creo, va a haber otras charlas sobre medio ambiente, sobre todo sobre protección del medio ambiente, organizadas por Brasil, por México y por Chile, en los lunes siguientes. ¿Tá? Entonces, si a alguien le interesa algunas de estas cuestiones, especialmente, o porque se va a presentar para una beca, o para un concurso el día de mañana, o porque le gusta el medio ambiente, o por lo que fuera, bueno, por supuesto que están invitados porque son gratuitas. ¿Dudas sobre la unidad 5 de medio ambiente? ¿Dudas? ¿Hay que anotarse o es el mismo link y todo que la vez No, son pasada? todos diferentes, Dana. El de Brasil va a empezar a las 4 de la tarde. Y los otros dos son de mañana. Uno es a las 10 y otro a las 11 de la mañana, siempre horarios argentinos. Pero cada nos uno es tenemos que diferente. anotar. Cada uno es diferente y te tenés que anotar, exacto. Sí, sí. Al link que mandó la otra vez para anotarse. No, los estamos pasando por el Instagram de la facultad y por el Instagram de nuestro centro de Derecho, que es parte de la facultad. Estamos pasando los flyers por ahí.
Bueno, después voy a ver si me anoto. Porque yo en el anterior no me anoté, así que, pero como me llegó el mail, no Claro, sabía si no, había no, que seguir porque anotándose. no, yo el otro mail lo mandé porque entraba dentro de las obligaciones de las clases y de la clase del lunes. Por eso lo mandé, pero el resto ya es publicidad no tradicional. Lo otro es si En la ustedes charla, quieren. el señor que hablaba de los defensores del medio ambiente, se refería a las organizaciones, ¿no? ¿Cuál de todos? Porque hubo El tres. primero, El, el señor, el primero es el presidente de la Comisión Interamericana, ese el señor señor, Joel. el señor Él, Joel. el señor Joel es además, claro, bueno, ser presidente es una circunstancia, porque se van rotando, ¿no? Pero básicamente él es el director de, la comisión trabaja en relatorías, hay de libertad de expresión, de derechos de segunda generación, trabaja en relatorías. Ustedes pueden hacer pasantías en la Comisión Interamericana, pueden trabajar el día de mañana cuando se reciban. Dentro de las relatorías, él siempre se ha dedicado a las defensoras y los defensores de derechos humanos. Y remarco esto porque fue una de las primeras, la primera relatoría que distinguió entre mujeres y hombres por una razón muy sencilla, que la mayoría del activismo en Centroamérica, que es donde más existe el activismo y donde más corren riesgos para defender el medio ambiente, son mujeres. Entonces, la relatoría tomó el nombre de defensoras y defensores de derechos humanos y ambientales. Entonces, bueno, pero él se especializa en esa cuestión. Y el acuerdo de Escazú tiene que ver con eso precisamente, con que el Estado proteja a los que protegen a la sociedad defendiendo el ambiente, ¿no? Nosotros no tenemos el hecho de que haya gente que sea asesinada, desaparecida por proteger el ambiente, pero en muchos estados de América pasa. Es un problema. ¿Alguna pregunta? Yo, perdón que les insista, pero pregunten, porque para eso estoy. Ya les digo, de este tema o de cualquier otro, si entra alguna cuestión o no, lo que quieran pueden preguntar. Profe, yo tenía una duda acerca de cómo iba a ser el parcial. O sea, empieza en el horario de clase, ¿eso? Sí, yo lo hice ya, lo que pasa es que me olvidé. Va a ser, uy, se me fueron, acá. Va a ser a las 5 creo que lo puse, a ver. Yo entiendo que lo pueden ver, esperen que entro en esta otra compu. Va a durar 20 minutos, son 20 preguntas y son todas multiple choice o verdadero o falso. A ver. Si tuvieran, porque puede pasar, ¿no? Acá está, a ver. Primera evaluación parcial, 7 del 10. Sí, va a empezar a las 5 de la tarde y dura 20 minutos. Va a estar disponible desde las 4:55, pero pueden empezar a las 5. Eso porque uno a veces se conecta y tiene alguna cuestión que... Si hubiera algún problema, tampoco se desesperen, se quedan sin luz, hay un huracán, le roban justo cuando están en la calle con el celular, pasa uno corriendo y le roba el celular y no pueden hacer el parcial. Bueno, si les roban el celular, en el momento en la calle es complicado que hagan lo que les voy a decir, pero en las otras situaciones también. En el momento no me van a poder decir, pero lo más rápido que puedan, manden un mail al campus comentando la situación y obviamente, como todos actuamos de buena fe, veremos de solucionarla. ¿Está?